Y el día de hoy vamos a estar hablando de un propósito superior de Año Nuevo, un propósito por encima de cualquier otro propósito que ustedes puedan tener, y es perseverar en la fe. Creo que este es un propósito que todos deberíamos tener al iniciar este año, y este es un tiempo, una época donde las personas todavía están en tiempos de propósitos y resoluciones de año, cosas que quieren cambiar, cosas que quieren establecer. Algunos quieren bajar de peso, algunos quieren viajar. Les anuncio que eso de dar vueltas con maletas por la cuadra no sirve. Algunos ya iniciaron un plan de lectura bíblico anual, quieren tener ese propósito para este año, leer toda la Biblia. Algunos ya van 4 días atrasados. Otros han pensado en algún pecado en su vida en particular que quieren mortificar, algo en su vida que saben que no está bien y quieren trabajar de manera intensiva este año para matar un pecado. Pero saben, los propósitos de año son buenos porque nos ayudan a enfocarnos de manera específica en algo. Podemos pensar en algunas áreas y trabajar de manera dedicada, y no solamente hacer propósitos, pero hacer un plan de acción. Es decir, ¿qué voy a hacer para poder cumplir con ese propósito? Por supuesto que debemos esforzarnos cada uno, pero todo propósito que nos planteamos, especialmente para nosotros que estamos en Cristo, no podemos lograrlo a menos que el Espíritu Santo nos ayude. Así que necesitamos la fortaleza de Dios, somos completamente dependientes de Él. Pero esta mañana vengo a plantearles un propósito de Año Nuevo que se aplica para todos, al menos para los que están en Cristo. Y este debería ser un profundo deseo de cada uno, y estoy convencido que es principal y supremo, porque creo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y ese propósito de Año Nuevo que les planteo es que perseveremos en la fe en Jesucristo. Que esa sea una meta de este año y de todos los años que vienen en nuestra vida, y es perseverar creyendo en Jesucristo. Y saben, porque creo que este propósito es tan relevante, porque creo que nos distraemos fácilmente. Hay muchos distractores. Uno está caminando en la fe, está tratando de prestar atención, de conocer más a Cristo, pero hay muchas cosas que nos distraen, que nos tratan de sacar del camino. Así que debemos plantearnos esto como un propósito, como iglesia, como individuos, cada uno decir: quiero poder perseverar en la fe en Jesucristo. Pero ¿saben por qué también creo que este propósito es muy relevante? Porque la apostasía está tomando fuerza dentro de la iglesia cristiana en general. Esta no es una verdad nueva, pero considero que como iglesia local tenemos que estar alerta ante la apostasía. ¿Y saben qué es la apostasía? La apostasía es presentada en el Antiguo Testamento como la idea de volver atrás. La persona que está en los caminos de Dios, pero por algún motivo vuelve atrás, recae nuevamente, le da la espalda a Dios. En el Nuevo Testamento está muy conectado con esta idea de volver atrás como en el Antiguo Testamento, pero tiene algunos énfasis. En el Nuevo Testamento tiene connotaciones similares, pero habla de rebeldía ante una autoridad bajo la cual se estaba. Así que esta idea de apostatar, de ser un apóstata, de estar en apostasía, es la idea de estar caminando aparentemente en la fe, aún por muchos años, y de un momento a otro volver atrás, volver al mundo, volver a pecados del pasado. Y yo no sé si les pasa esto que me pasa a mí, pero yo creo que hay pocas cosas que me produzcan más temor que solamente imaginar que volviera atrás. Imagínense eso por un segundo, lo que significaría volver atrás, y no solo volver atrás, sino decir: yo abandono a Jesucristo y mi fe en Él. Bueno, esa es la apostasía, y para aquellos que son verdaderos creyentes, eso hace temblar internamente. Si pudiéramos ilustrarlo, la apostasía se podría mostrar como un soldado que abandona su pelotón o su batallón, que abandona a su general, pero no solamente abandona a su general, sino que se pasa al ejército contrario y ahora empieza a atacar
al ejército que antes él pertenecía. Ese soldado entonces es una apóstata. Y eso es lo mismo que sucede en la iglesia, en la vida cristiana. Personas que anduvieron en la fe, que estuvieron por mucho tiempo, que participaron de muchas cosas, que aparentemente estaban en Cristo, pero un momento a otro abandonan. Y digo un momento a otro en el momento en que ya salen, porque esto es algo que se va construyendo poco a poco, la apostasía. Uno de los casos de apostasía que más me ha impactado fue el de un hombre que predicó en medio de círculos reformados por muchos años. Pastoreó una iglesia que llegó a tener multitudes. Yo hice mi prematrimonial con uno de los libros de ese hombre. Tuvo una influencia grande por bastante tiempo. Influyó a muchos jóvenes, como en los 90s y por más de una década, con una cultura de pureza entre los jóvenes en la iglesia, de guardar la pureza entre los jóvenes, de tener matrimonios que fueran puros y limpios. Y predicó la sana doctrina, predicaba en grandes conferencias donde predican predicadores de sana doctrina. Tuvo bastante luz espiritual externa que le permitió entender intelectualmente la sana doctrina porque la enseñaba de manera correcta. Se podría decir que degustó de la buena palabra de Dios, disfrutó de las bendiciones y el poder que el Espíritu Santo da a la iglesia visible. Pero ¿saben qué pasó después de unos años? Hace unos pocos años, de un momento a otro anunció que se divorciaba de su esposa y que su fe en Jesucristo había cambiado. Y que a partir de ese momento, ahora es, él como lo determinan muchos, un deconstructor de la fe. ¿Y saben qué es lo que hace hoy en día? Supuestamente rescatar a personas de la influencia opresiva de la iglesia cristiana evangélica. Bueno, ¿saben qué? La apostasía se propaga. Y justamente los apóstatas son aquellos que ganaron gran terreno dentro de la iglesia cristiana. Hay seminarios evangélicos en Estados Unidos con estudiantes que están regresando al catolicismo romano. Comienzan con una buena idea, una aparente buena idea de ser más históricos en su fe y terminan diciendo que ahora se consideran católicos. Hay un seminario aquí en esta ciudad, en Cali, donde me han contado que hay estudiantes que presentan sus tesis de grado para defender el homosexualismo desde la Biblia. Bueno, no solamente personas se convierten en apóstatas, instituciones enteras apostatan de la fe. Yo no conozco mucho de youtubers supuestamente cristianos, pero también creo que se viene una andanada de apostasía en las redes sociales. No soy profeta, pero creo que es lo que va a pasar en los próximos años, porque ya se ve algo de eso. Personas que hicieron una plataforma dentro de círculos reformados, enseñando aparentemente doctrina sana, y con el pasar del tiempo se convierten en cualquier otra cosa y empiezan a enseñar cualquier cosa. Y esos miles o millones de seguidores siguen entonces lo que el influencer les estaba diciendo. Muchos crecieron su canal de YouTube defendiendo la soberanía de Dios y ahora quieren hacer crecer más el público, llegando a otras personas con otras doctrinas. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos que siguen, simplemente siguen la nueva moda del momento. Ahora está muy de moda personas que fueron carismáticos, pasaron entonces a ser los súper reformados y ahora entonces dicen no me sirve ninguna y se inventan una nueva moda. Tienen un conocimiento superior aparentemente y como tienen miles de personas o millones de personas que les aplauden lo que hacen, entonces se creen que son maestros de la fe. Miren, que una persona tenga un canal de YouTube con millones o miles de seguidores no quiere decir que es un buen maestro. La cantidad de likes que una persona tiene no significa que lo que enseña es correcto. Pero ellos mismos yo creo que se creen esa idea. Como hay muchos que me siguen, debe ser que yo soy un maestro verdadero. Bueno, muchos apostatan. ¿Saben qué? Viene una corriente inestable que va de un lado al otro con la nueva moda. Estamos en tiempos peligrosos. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 1 Corintios 10:12 se nos advierte claramente: el que piensa estar firme, entonces mire que no caiga. Mire que no caiga. El día de hoy quiero considerar con ustedes un propósito de año nuevo, y es perseverar firmes en la fe en Jesucristo. Que podamos llegar al 2027 y decir que gracias al Señor, porque Él me ha preservado y yo he podido perseverar, entonces gracias a Él estamos aún en la fe. Porque estas dos verdades son fundamentales. Hay una responsabilidad humana en perseverar hasta el final. El creyente verdadero se caracteriza porque persevera hasta el final. Pero al mismo tiempo hay una realidad que es la soberanía de Dios, donde Dios dice que aquellos que son sus hijos, Él los preserva. Dios preserva y el creyente persevera. Las dos realidades son verdades genuinas para el cristiano. Estamos confiados en que Dios nos preserva, que Él nos sostiene en su mano, que un hijo suyo verdadero jamás podrá apartarse completamente de Él, que sus ovejas están en su mano y Él no deja que ninguna se escape. Es una realidad, es una promesa. Al mismo tiempo, esa promesa, cuando la vemos desde nuestra perspectiva humana, es que el creyente verdadero persevera hasta el final y nunca abandona definitivamente al Señor Jesucristo. Y digo definitivamente porque podría pasar que un creyente tenga algunos baches, algunas dudas por un momento, pero un creyente verdadero nunca abandona definitivamente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque persevera hasta el final, pero también porque Dios lo preserva hasta el final. Es una promesa, es una bendición. Dios utiliza varios métodos para ayudarnos a perseverar. O también podríamos decirlo que Él nos preserva a través de varios métodos. Pero el día de hoy vamos a mirar uno de esos métodos, ¿sí? ¿Saben cuál es uno de los métodos que utiliza la Biblia, Dios mismo, para preservarnos? Uno de los métodos que Dios utiliza es que Él nos advierte repetidamente de la apostasía. De la apostasía. Y quiero ser muy claro, un creyente verdadero no puede cometer apostasía, pero Dios utiliza las advertencias de la apostasía para que el creyente verdadero entonces persevere hasta el final. Vamos a ver Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al versículo 6. Y miren lo que dice este pasaje. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados y que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Este es un pasaje muy fuerte, es tal vez uno de los pasajes más fuertes de toda la Biblia. Y vamos a orar y pedirle al Señor que lo utilice para que aquellos que no están en Cristo hoy vengan a Cristo. Pero para los que están en Cristo, entonces podamos ser preservados hasta el final a través de estas advertencias. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias por la promesa de preservación que tú das a tus hijos. Pero también sabemos de la responsabilidad humana que tenemos de perseverar hasta el final. Señor, yo te suplico que a través de la explicación de estos versículos, tú utilices tu palabra poderosamente para traer a personas a salvación el día de hoy, y que para aquellos que ya son tus ovejas, entonces nos ayude, Señor, a permanecer hasta el final fieles a tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a atesorar a Jesús como lo más preciado que tengamos en nuestra vida. Que si lo comparamos con cualquier otra cosa, todo lo demás sea insignificante al lado de Cristo. Y es ahí cuando lo atesoramos tanto que nos parecería completamente absurdo abandonarlo. Pero te damos gracias porque no te abandonamos, porque tú no nos abandonas a nosotros. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesucristo. Oro. Amén. Vamos a ver este pasaje en tres partes principales, pero vamos a comenzar con la hoja de vida del apóstata.
Todos saben lo que es una hoja de vida. Alguien presenta en un trabajo su hoja de vida, su carta de presentación, su currículo, ¿sí? Aquí está la hoja de vida del apóstata. Miren el versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, dice que ya no hay una oportunidad para ellos. Es una advertencia muy fuerte. Dice que hay una clase de personas que llegan a experimentar ciertas cosas dentro de la iglesia, que llega a un punto donde si esas personas se apartan, ya no hay una oportunidad de arrepentimiento para ellos. Bueno, eso es muy fuerte. La situación que más temblor produce de este pasaje es que la hoja de vida del apóstata es muy similar a la de un creyente verdadero. Eso es lo que produce temor. Eso es lo que produce temblor. Lo que tenemos en la carta de Hebreos es lo que muchos han denominado que posiblemente un sermón de la iglesia primitiva. Posiblemente un sermón que luego fue puesto en forma de carta para poderlo compartir con varias iglesias. Pero tiene un formato que parece una predicación. En Hebreos capítulo 13, 22 se dice que este escrito es una palabra de exhortación, mostrando que tiene un propósito de lo que es como una predicación, lo que recibió una iglesia en el primer siglo. Esta carta es llamada Carta a los Hebreos porque fue escrita a un grupo de judíos convertidos al cristianismo, es decir, una iglesia principalmente conformada por antiguos judíos, pero que habían abrazado a Cristo. Pero ¿saben qué estaba pasando? Justamente esta iglesia, posiblemente los primeros receptores, estaban teniendo la tentación de volver atrás. Eran judíos, habían abrazado a Cristo, pero la persecución estaba volviéndose tan fuerte que algunos estaban diciendo, yo mejor vuelvo al judaísmo. ¿Y saben por qué la presión es tan fuerte? Porque la presión del gobierno es fuerte, pero no solamente eso, sino que una persona que pasaba del judaísmo al cristianismo no solo obtenía el rechazo de la sociedad, sino que obtenía el rechazo de su propia familia. Su familia judía entonces también lo rechazaba. Y algunos podían estar tentados entonces ¿a qué? A volver atrás. Y ahí es donde se presenta la carta a los hebreos diciendo, miren, no hay nada superior a Jesucristo. Jesucristo es lo más excelente, lo más hermoso, lo más grande. Por favor, no se les ocurra ni por un momento volver atrás, abandonar a Cristo. Ese es el punto de lo que está enfatizando Hebreos. Rechazar a Cristo, abandonar el batallón de Jesús y abrazar nuevamente el judaísmo era la tentación de los receptores de esta carta. Esta palabra de exhortación de Hebreos está dirigida para animar a los creyentes a perseverar firmes en la fe. Y la forma como lo hace el autor es así. Les dice que estén alertas poniendo su mirada en Cristo. Y también les habla de la posibilidad de que algunos realmente no hubieran puesto su fe en Cristo y que su regreso atrás sea una muestra de que realmente no habían nacido de nuevo y que eran unos apóstatas y que para esos ya no había oportunidad. El autor de Hebreos ayuda a su audiencia a perseverar en la fe, mostrando que Jesucristo es superior a todo. Ustedes pueden tener una idea de el contenido que está en Hebreos porque se presenta a Jesucristo como mejor y superior a los ángeles. Un mejor mensajero con un mejor mensaje. Él ofrece una salvación mayor porque tiene una posición superior. Jesucristo es superior a Moisés. Y esto tiene mucho énfasis en la audiencia que estaba recibiendo esto, que ponía a Moisés en un alto rango. Y les presenta bien en Jesucristo, es un profeta aún superior que Moisés. Jesucristo es un reposo mayor, u ofrece un reposo mayor. Jesucristo tiene un sacerdocio superior a cualquier sacerdocio, del orden de Melquisedec, como ustedes recuerdan, superior. Si pudiéramos resumir el mensaje de Hebreos, que nos ayuda a perseverar en la fe, podríamos decir que no debemos abandonar nunca nuestra fe en Jesucristo porque no existe nada mejor que Él.
Es un razonamiento simple y sencillo, pero creo que es la verdad. ¿Qué habría mejor, qué hay superior que nos lleve a abandonar a Cristo? ¿Hay algo? ¿Existe algo? ¿Que te ofrecieran algo? Bueno, el creyente verdadero puede responder con todo su corazón y decir: no existe nada, no cambiaría nada, ni todas las riquezas de este mundo por abandonar a Cristo. El creyente verdadero puede contestar eso. El incrédulo ni siquiera tiene que contestarlo, ya vive de esa manera. Hay muchas otras cosas que son superiores a Cristo en su vida. Nosotros tenemos que llegar a la misma conclusión que llegó Pedro cuando algunos estaban abandonando al Señor Jesús. ¿Y saben qué les dijo el Señor Jesús? ¿Ustedes también me quieren abandonar? ¿Qué contestó Pedro? ¿A dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro ya había llegado a esa conclusión. Algunos estaban conociendo el Evangelio y ¿saben qué? Cuando se estaba poniendo como muy fuerte las demandas, entonces daban la espalda y se iban. Y Pedro, aunque sabía que las demandas eran fuertes, decían: aunque esto está fuerte, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, este contexto de la carta de Hebreos nos permite comprender mejor el pasaje. Miren Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Bueno, aquí tenemos entonces lo que he llamado la hoja de vida del apóstata. ¿Y qué hay en ese currículo del apóstata? Bueno, número 1, los apóstatas fueron iluminados. Los apóstatas fueron iluminados en un momento. Una palabra ahí en griego llamada fotizo, donde se tienen las palabras conectadas con foto, hablando de luz. ¿Sí? Estos fueron iluminados. Esta palabra significa que se da a conocer algo, se ilumina algo con la luz. Ese término aparece varias veces en el Nuevo Testamento y literalmente significa iluminar algo, pero de manera metafórica significa dar a entender algo o revelar una verdad espiritual. ¿Qué significa esto? Que estas personas recibieron iluminación para entender las verdades espirituales. Por lo menos estas personas recibieron luz para entender el Evangelio de manera correcta. Estas personas no fueron instruidas con un Evangelio distorsionado. Estas personas no fueron instruidas con un Evangelio torcido, cambiado, sino que fueron iluminadas externamente con el Evangelio correcto. El autor de Hebreos usa esta palabra para referirse a la primera exposición a la verdad que tuvieron estas personas. Y miren, esta exposición a la verdad, para aquellos que creen verdaderamente, puede ser esa iluminación que los llevó a vida nueva. Pero para el apóstata simplemente fue una comprensión intelectual. El apóstata entiende bien el Evangelio. Ha sido iluminado en el sentido de que ha entendido de manera correcta y aún profunda la verdad del Evangelio. Y ahí es cuando esto se pone terrorífico. ¿Y por qué lo digo así? Porque el apóstata puede entender muy bien el Evangelio. ¿Saben? El apóstata puede llegar a entender tan bien el Evangelio que puede convertirse en un maestro del Evangelio. Ha recibido iluminación en el sentido de entendimiento correcto acerca de la verdad del Evangelio. Pero no tanto como para ser salvo, para nacer de nuevo. Entendieron con sus mentes, pero nunca abrazaron de corazón, y esa luz nunca produce un nuevo nacimiento en ellos. Pero intelectualmente entienden. ¿Y saben por qué enfatizo esto tanto intelectualmente? Porque yo creo que hay personas donde hay grupos e iglesias donde personas ni siquiera reciben intelectualmente de manera correcta el Evangelio. Es decir, hay grupos donde ni siquiera les explican correctamente el Evangelio. Aquí estamos hablando de la posibilidad de personas que están en iglesias verdaderas, que reciben la instrucción correcta. Y es justamente eso, que entendiendo correctamente, habiendo sido iluminados en el sentido de entender correctamente, rechazan ese mensaje de Jesucristo.
entienden adecuadamente el Evangelio, pero dicen, no lo acepto, no lo quiero, lo desprecio. En Hebreos 6:4 el autor está hablando de manera general a una audiencia mixta, como lo que pasa a todo predicador cuando predica a un grupo amplio. Todo predicador que predica a un grupo amplio sabe que en su audiencia hay verdaderos creyentes, pero también hay personas que no son verdaderos creyentes. Bueno, esto está haciendo el autor de Hebreos y más pensando en que inicialmente este mensaje fue una predicación. Estos apóstatas en un sentido fueron iluminados, pero eso no les llevó a salvación. Recibieron luz, pero rechazaron esa luz. Es muy congruente con lo que dice Juan 3:19, donde se habla de que Jesús viniendo al mundo como la luz, pero los hombres rechazan esa luz. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El apóstata recibe luz correcta, pero decide rechazar esa luz en un punto. Pero ¿saben qué? Hay que ir un poco más allá. Yo creo que la condición del apóstata que se muestra en Hebreos no es la condición de un visitante, no es la condición del que viene aquí cada 8 días y se duerme. O sea, no, estamos hablando del que vino y prestó atención y entendió profundamente y estudió, fue iluminado de una manera fuerte, profunda, entendió realmente el mensaje. ¿Saben? Esta persona entendió el Evangelio. Entendió que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, que vivió de una manera perfecta, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día. Entendió todo. Hasta aprendió los nombres de las doctrinas. Entendió de manera cognitiva el mensaje del Evangelio. Entendió que una persona solamente por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, entonces obtiene la salvación de su alma. Entendió el Evangelio de manera correcta, pero ¿saben qué? Nunca lo creyó para sí mismo. Nunca descansó en ese Evangelio. Y ustedes conocen el personaje emblemático de la apostasía, que es Judas. Yo creo que Judas entendió, tuvo al mejor predicador con él por varios años y sin embargo no se arrepintió, sino que más bien fue y se suicidó. Así que alguien puede recibir el conocimiento correcto, puede entenderlo bien y sin embargo ¿saben qué decir? ¿Saben qué? Yo amo más mi pecado. Yo prefiero volver atrás que aceptar y doblegarme ante Jesucristo. Y ese es el peligro de la apostasía. El problema de la apostasía no es intelectual. El apóstata entendió muy bien, pero decidió voluntariamente rechazar a Jesucristo. El apóstata muchas veces llega a enseñar a otros de Cristo, pero en un momento dice, lo rechazo, Jesucristo es basura para mí, así piensa, y lo desprecia. El apóstata entiende la luz de Cristo, pero prefiere el pecado y la oscuridad. El pecado llega a ser tan delicioso para él que decide irse en contra de Jesús para disfrutar más del mismo veneno que lo va a matar. Pedro también habla de esto en 2 de Pedro capítulo 2, 20. Miren lo que dice. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. O sea que está diciendo que el apóstata que vivía en una condición de pecado entró de manera externa en la iglesia, pero eso seguramente volvió su vida de una manera correcta en muchos aspectos porque vivió como cristiano por mucho tiempo. Pero ¿saben qué dice? Que el apóstata pasan los años y su estado al abandonar a Cristo externamente, pero lo que profesaba, dice que su estado llega a ser peor que el que tenía antes de comenzar su proceso de estar en la iglesia. Versículo 21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Mire esto tan fuerte, dice, hubiera sido mejor que nunca hubieran pasado por la iglesia. Porque es que la persona
que pasa por tiempo en la iglesia y luego abandona, entonces luego ya tiene un cinismo demasiado grande. Dice, es más, detesta esta etapa porque dice, todo el tiempo que perdí, hubiera podido deleitarme en pecados por esos años, ahora me voy a desatar lo que viene. Versículo 21, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Imagínate lo que sería para ti volver atrás. El apóstata no solo es iluminado con el conocimiento correcto del evangelio. Miren lo que continúa diciendo Hebreos 6:4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados y que probaron del don celestial, cada vez las expresiones se ponen más fuertes, ¿no? Y estas expresiones son tan fuertes que han llevado a concluir algunos que entonces tiene que ser que los creyentes pueden perder su salvación. Porque la descripción, la hoja de vida, es muy similar a lo que podríamos decir de un creyente, pero vamos a ver con cuidado. Que probaron el don celestial. Una segunda característica de la hoja de vida del apóstata: probaron el don celestial. ¿Y cuál es el mayor regalo del cielo? ¿Cuál es el don que ha dado el cielo mayor a todos? Bueno, creo que la Biblia presenta el regalo celestial superior como a Jesucristo mismo. La palabra clave aquí, y que ustedes pueden analizar ahí, es probaron. Otra manera de entender esa palabra es degustaron. ¿Alguna vez usted ha ido a un supermercado y le dan una degustación? Bueno, si a usted le gustó el producto, usted sabe que no comió una porción generosa y grande, sino que fue simplemente una probadita, una degustación, un saboreo inicial. Yo sé que algunos van y quieren almorzar en algunos centros comerciales a punta de degustaciones, pero generalmente la esencia de una degustación es que es una pequeña prueba, un saboreo inicial. Y esa palabra es la que se está utilizando acá. Degustaron del don celestial. En algún sentido, probaron un poco de Jesucristo. Y saben, una sola probada de Jesucristo es suficiente para decir como, lo quiero todo de Él, quiero vivir para Él. Pero ¿saben qué hacen estos? Degustan a Jesucristo y dicen, detestable, no lo quiero. En Juan capítulo 2, 9, ¿recuerdan en las bodas de Caná? Que el Señor Jesucristo hace su primer milagro y convierte unas tinajas de agua en vino. Hay un hombre ahí que era el jefe de los meseros, que cuando le trajeron ese vino, él probó un poco y se utiliza esa misma palabra, que probó el agua y se dio cuenta que era ¿qué? Vino. Por supuesto sabemos que este hombre no se sentó a tomarse las tinajas de vino completa, sino que dio una pequeña probada para saber qué era lo que había y se dio cuenta que era vino. Y en Mateo 27:34, cuando el Señor Jesús está en la cruz, le dieron vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, y es esta misma palabra, el Señor Jesús no lo quiso beber. Así que hay una diferencia entre probar algo y beberlo completamente. El apóstata ha probado una degustación de Cristo, que es suficiente para ver que Él es verdad. Sin embargo, dice, no lo quiero, prefiero volver atrás. ¿Qué más? Una característica más en la hoja de vida del apóstata: fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y la palabra partícipe también es muy fuerte, similar a la de iluminados. Y creo que depende del caso de cada persona. Algunos que tuvieron una participación íntima, como se habla en Hebreos 3:14, una participación íntima con Jesucristo, pues son los creyentes verdaderos. Pero el apóstata tiene una participación externa. ¿Y qué es esta idea de participar? De estar en conexión, cercana con algo o con alguien. En este caso se refiere a alguien que participó de las bendiciones y dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Preste atención. El apóstata participó de manera externa de las bendiciones que el Espíritu Santo da a la iglesia.
no fue sellado por el Espíritu, no dice que fue sellado, no dice que fue bautizado por el Espíritu, no dice que fue habitado por el Espíritu, simplemente dice que participó del Espíritu Santo, una participación externa. El apóstata que está por años en una iglesia es beneficiado de múltiples maneras por la obra que el Espíritu Santo está en esa iglesia. Y piense de esta manera, ¿no es así? Si hay una persona que está aquí por años, que aparenta ser creyente, ¿no es beneficiado de múltiples maneras por estar simplemente en la iglesia local? El apóstata recibe amor de los creyentes. El apóstata muchas veces recibe generosidad del pueblo de Dios, porque todos pensaban que hacía parte del pueblo de Dios. El apóstata recibe consejo sabio muchas veces cuando pide consejo a sus hermanos en Cristo. Bueno, no son sus hermanos en Cristo porque es apóstata, ¿no? Pero a los que aparentemente él estaba parte de la familia. El apóstata, aunque de manera externa, participa de los beneficios de la iglesia. Y saben, es que muchas veces creo que no entendemos toda la obra que el Espíritu Santo está haciendo en una iglesia. Una persona que viene y está en una iglesia, pues recibe múltiples beneficios de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Acá no es habitado, no está siendo transformado genuinamente internamente, pero sí disfruta de todas las bendiciones externas que la iglesia está recibiendo. Y si está por años, entonces por años disfruta de eso, sin realmente ser parte del batallón de Jesucristo. Un hombre llamado Ferdinand de Marat fue conocido como el gran impostor y han hecho películas acerca de él. Yo no la he visto, pero me imagino que algunos sí. Fue un hombre que fue experto en hacerse pasar por otras personas. Se hizo pasar por psicólogo, se hizo pasar por monje, se hizo pasar por abogado, por maestro, por ingeniero, por carcelero, pero su engaño más grande fue el de hacerse pasar por cirujano y practicó varias cirugías en la Marina durante la guerra de Corea, donde operó exitosamente a varios soldados coreanos y los operó bien. Pero ¿saben qué? Era un impostor. El apóstata es un gran impostor y puede lograr una gran cantidad de beneficios al identificarse como parte de la iglesia. Judas, el mayor apóstata de todos los tiempos, experimentó la mayor iluminación posible, escuchando la mejor predicación del mejor predicador de todos los tiempos. Probó y degustó el don celestial de Jesucristo de primera mano. Participó activamente del grupo cercano de Jesús, aún sirviendo en medio de ellos, pero dentro siempre tuvo un corazón de incredulidad. Hay personas que están acá y afirman aún decir, sí, yo creo eso, pero hay un dejo de incredulidad dentro. Saben, yo creo que el apóstata no siempre es consciente de su engaño. El apóstata no siempre es consciente de su engaño. Algunos son engañadores y se engañan a sí mismos. Como dice 2 de Timoteo 3:13, hablando también de falsos maestros. Lo que sí puedo estar seguro es que el apóstata nunca ama verdaderamente a Cristo. Y yo creo que esta es la prueba de la genuinidad verdadera. ¿Amas a Jesucristo? El apóstata nunca ama genuinamente a Cristo. Se beneficia. Hay personas que dicen, pues la verdad es que mi vida sí está mejor así. Es que yo antes era un borracho, ahora pues no tengo tanto problema. Aquí como que... Pero el creyente verdadero se caracteriza porque ama a Cristo. Y ese amor a Cristo se ve evidenciado en que su vida entera está para Él. Y ya que ha conocido, y no solamente ha degustado a Cristo, sino que ha bebido profundamente de Él, dice, ¿cómo yo soltaría a mi Cristo? Nunca. Nunca. Un creyente verdadero nunca abandonará a Cristo. Y es por eso que una de las pruebas de genuinidad es que el que abandona a Jesucristo, entonces nunca fue un creyente verdadero. ¿Qué más? ¿Qué más hay en la hoja de vida? Gustaron de la buena palabra de Dios, versículo 5. Gustaron de la buena palabra de Dios.
Una vez más, este personaje degusta de manera parcial la buena palabra de Dios. Esta idea de degustar también significa que les produce cierto placer momentáneo, pero no suficiente como para llevarlos a nacer de nuevo. A Herodes le encantaba la predicación de Juan el Bautista. Y saben, yo creo que hoy en día hay gente que le está encantando la predicación expositiva, pero no les encanta obedecer la predicación expositiva. Les encanta escuchar. Les encanta escuchar predicación reformada, pero no reformar su vida. Estos gustaron de la buena palabra, la saborearon, hasta la disfrutaron, pero nunca la apropiaron completamente en su corazón. Miren qué más dice el versículo 5. Gustaron de los poderes del siglo venidero. Gustaron de los poderes del siglo venidero. Estas personas, la audiencia original, ustedes saben, es la iglesia temprana, y muy posiblemente muchos habían experimentado los poderes milagrosos de los apóstoles. Y cuando está hablando aquí de los poderes del siglo venidero, podemos entender que lo que ejecutó milagrosamente Jesucristo y sus apóstoles es una muestra del poder que se experimentará con el reino de Jesucristo sobre esta tierra. Así que era una prevista, una muestra. Estas personas habían experimentado aún los poderes del siglo venidero. Habían visto milagros, habían visto el poder de los apóstoles dado por Cristo y aún así deciden rechazar a Cristo. Aquí tenemos un resumen de esta hoja de vida. Es una persona que fue expuesta a la iluminación clara del Evangelio, que degustó parcialmente a Cristo, que fueron hechos partícipes de las bendiciones del Espíritu Santo en su iglesia, que degustó posiblemente por años la buena palabra y hasta la enseñó, y hasta vieron los milagros de los apóstoles. Y en nuestros días el apóstata ve el poder de Dios actuando en su iglesia. Y sin embargo, con todo esto, decide rechazar, decide abandonar a Cristo. Así que ya vimos la hoja de vida del apóstata. Ahora miremos la deserción del apóstata. La deserción del apóstata. Miremos el versículo completo desde el 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Esa palabra cayeron ahí significa desviarse, perder un estado en el que uno estaba antes, perderse, caerse. En el contexto de Hebreos tiene un significado teológico que está relacionado con apostatar, volver atrás, rechazar a Cristo. Tener toda esta exposición que les he hablado en la hoja de vida del apóstata y decir, aún con todo eso, yo decido apartarme de Jesucristo. Es la idea de alguien que profesando alguna vez su fe en Jesucristo, un día decide desviarse, apartarse, negar su primera profesión de fe en Jesús. El apóstata, aunque disfrutó mucho de la iglesia, finalmente cae, se pierde, se desvía, vuelve atrás, como un perro que vuelve a su vómito. Así es el apóstata. Probó la delicia de Cristo y además se le dijo que esa delicia era gratis, que podía disfrutar de él gratuitamente, pero dice, no la quiero. Lo rechaza. ¿Y saben por qué el apóstata puede rechazar a Cristo? Una posibilidad es porque Cristo decepciona su egocentrismo. Viene a Cristo con unas expectativas y cuando no se cumplen esas expectativas que traía, porque su deseo no era Cristo, su deseo era que Cristo le cumpliera algo. Y cuando esas expectativas no se cumplen, entonces dice, ¿para qué esto? ¿Para qué esto del cristianismo? ¿Para qué negarme a ciertas cosas si Él no me ha dado lo que quiero? Cuidado con el egocentrismo y con el deseo de utilizar a Cristo, porque ¿saben qué? Yo creo que los que tienen ese tipo de fe, tarde o temprano se van a rebelar contra Jesucristo. Creo que era Jonathan Edwards. Michael un día me pasó un artículo muy bueno
donde decía que por qué no se veía que las personas odiaran a Cristo si la Biblia dice que que odian a Cristo. ¿Saben? Jonathan Edwards hacía un planteamiento. Si Dios te empieza a quitar ídolos y tú no eres de Cristo, lo que tú vas a hacer es que tú vas a empezar a odiar a Dios. Y ustedes han visto eso, ¿no? Hay gente que cuando le quitan lo que quiere, entonces odia a Dios y se muestra lo que realmente había ahí. Algunas personas no muestran su odio a Cristo porque Él tal vez no les está incomodando. Pero el momento en que te incomoda y tú no eres de Él, entonces tú te vas a rebelar contra Él. El apóstata disfruta mucho en la iglesia, pero finalmente se pierde, cae, como dice el versículo 6. Esa es la deserción del apóstata, el abandono del batallón, la revelación del impostor. Yo creo que esta es la situación más dolorosa que un alma puede experimentar. Haber estado tan cerca de Jesucristo y preferir escupirle en la cara que abrazarlo y decirle, no te quiero soltar. ¿Saben qué? El creyente verdadero nunca deserta, nunca abandona el batallón. Y es lo que dice Hebreos capítulo 4. Porque en la misma carta hay una y otra declaración de que los creyentes verdaderos son los que no vuelven atrás. O sea, que no puede estar enseñando que el creyente verdadero puede ser un apóstata, porque él mismo dice, pero nosotros no somos como algunos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Hay otros que caen, ¿cierto? Y miren lo que dice el capítulo 6, capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores, que pertenecen a la salvación. O sea, está diciendo, aunque hablemos de esta manera tan fuerte, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Versículo 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Está diciendo, la exhortación es para ustedes, creyentes. No porque ustedes puedan caer en apostasía, pero estas advertencias nos ayudan a estar alertas y no perezosos en la fe. ¿O no es así? Bueno, el Señor es sabio y sabe cómo nos preserva hasta el final. Y número 3, las consecuencias del apóstata. Las consecuencias del apóstata. Miren el versículo 6. Pero que después cayeron. Para esos es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a ignominia pública o a vergüenza pública. ¿Qué significa esta palabra? Imposible renovarlos. Bueno, ahí habla de renovar, restaurar. Y esta palabra significa aquí, en el contexto, volver a una persona al camino del arrepentimiento. Esto es fuerte. Esta persona estuvo en un camino hacia el arrepentimiento. Pero una vez que apostata, dice que ya no hay vuelta atrás para volver a ese camino. Y quiero ser cuidadoso con esto. Nosotros, como seres humanos, nunca sabemos cuando una persona ya llegó a un punto de apostasía donde no hay regreso atrás. Nosotros no sabemos, Dios sí sabe. Y esto no es una verdad aislada de Hebreos o que Pedro también habló. En el tiempo del Señor Jesús pasó eso. ¿Ustedes recuerdan cuando le dijo a los fariseos, ustedes ya llegaron a un punto donde han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya no hay vuelta atrás? ¿Y qué era la blasfemia contra el Espíritu Santo? En un sentido esto similar. El Espíritu Santo ha dado la revelación completa. Yo estoy aquí mismo, Dios hecho hombre, mostrando los milagros, y ustedes dicen que yo hago estas obras por Satanás. ¿Saben qué? Ya llegaron a un punto de no retorno. No hay nada más que se les pueda ofrecer.
¿Qué más se le puede ofrecer a una persona para que crea que Jesucristo mismo viniendo y predicándole enfrente y que la persona rechace? El Señor Jesucristo dice, para ustedes ya no hay nada. Es muy similar al caso de los apóstatas hoy en día. Han experimentado todo esto de la hoja de vida del apóstata y dicen no. Entonces Jesucristo dice, ya no hay nada más para ti. No hay nada más que se te pueda ofrecer. Se te dio todo lo que se podía revelar y lo rechazas conscientemente. Bueno, esa es la realidad que se presenta de la apostasía en la Biblia. Estas personas, es imposible que sean renovados al camino del arrepentimiento. Aquí no es una referencia al nuevo nacimiento, sino a ser llevados de nuevo a un estado como al inicio de su primera iluminación. Si abandonan de manera apóstata, ya no hay forma de regresar atrás. ¿Y por qué advierto esto de que no sabemos quién está en un estado de apostasía? Porque como no sabemos, predicamos el evangelio una y otra vez. Y cuando alguno de ustedes se va, entonces vamos y lo buscamos, porque tenemos la esperanza de que aún no haya entrado en un estado de apostasía donde ha rechazado definitivamente a Cristo. Pero Dios sí sabe, y esto hace temblar. Para los que están en Cristo, por supuesto nos lleva a perseverar, pero para los que están jugueteando con Cristo, esto los debe llevar a temblar y arrepentirse y decirle, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Vayan a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 26. Recuerden lo que estábamos viendo en el pasaje en el versículo 6. Dice que los que hacen esto crucifican a Cristo como para sí mismos, ¿no? El punto ahí es que consideran despreciable a Jesús, así como los primeros que lo crucificaron. Vieron a Cristo y ¿qué hicieron? Lo escupieron en la cara, lo golpearon y lo crucificaron. Eso es lo que hace el apóstata. Si tuviera a Cristo presencialmente, entonces lo crucificaría otra vez. Ahora, ¿qué piensan ustedes que va a hacer el Padre, Dios Padre, con aquel que rechace de esta manera tan fuerte a su Hijo y a su Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer el Padre con aquel que ve a Cristo, tiene la revelación y dice, ¿sabes qué? Eres despreciable. ¿Qué creen que va a hacer el Padre? Hebreos 10, 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí creo que se refiere a una persona que peca y decide no arrepentirse, sino seguir adelante deliberadamente rechazando a Jesucristo. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Saben qué dice esto? Que hubiera sido mejor no ir a la iglesia, nunca, para una persona que escucha el mensaje del evangelio y lo rechaza, o quiere jugar con Cristo simplemente. Era mejor quedarse en el mundo mundial y nunca haber estado en la iglesia. Porque es una persona que ha sido expuesta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y con toda esa exposición genuina decide rechazarlo. Hay unos que jamás escuchan la predicación del evangelio de manera correcta. Bueno, vendrán a juicio por su incredulidad delante de Dios, pero su juicio eterno no será tan fuerte como aquellos que, recibiendo toda la verdad, con toda claridad, participando de los beneficios de la iglesia, deciden rechazar a Jesucristo. Podríamos decir que el infierno tiene diferentes temperaturas, y para aquellos que estuvieron expuestos a la verdad de manera prolongada y deciden volver atrás, rechazar a Cristo, su juicio será aún peor que una persona que nunca escuchó el evangelio. Así que no creas que te hizo puntos haber servido en la iglesia por un tiempo. Peor aún. Para Judas fue peor, y para todo apóstata es peor. ¿Cuál es el punto de esta advertencia? Si ya conociste a Jesucristo, si ya entendiste intelectualmente el evangelio, si has disfrutado de la bendición de la iglesia, de los regalos del Espíritu, y aún así decides abandonar la fe en Jesucristo,
ya no hay ninguna esperanza, porque ¿qué más puede ofrecerte Jesús? Estos versículos, cuando los estudiamos con detenimiento, no son tan complejos entonces, ¿no? No están hablando de que un verdadero creyente puede perder su salvación, porque Juan 10:27 dice que sus ovejas están en su mano y Él no la pierde ninguna. Y algunos dicen, bueno, Él no suelta ninguna, pero yo me puedo salir. No, no funciona así. Él te tiene en tu mano y no te suelta. Porque si Él nos soltara, todos saltaríamos de su mano. Pero Él nos tiene y tenemos esa confianza. Y en Hebreos 10:39 dice que los creyentes verdaderos no retroceden, no somos de los que volvemos atrás. Estos versículos están diciendo que si Cristo se te ofreció de manera clara y prolongada, si hasta te has beneficiado de Él y aún decides rechazarlo, ya no hay más opción, porque no hay nada más que se te pueda ofrecer fuera de Cristo. Ahora, ¿qué piensan entonces que hará el Padre con el que juegue de esta manera con su hijo? Que lo escupa en la cara. Miren lo que dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Esto es muy fuerte, porque lo que está diciendo aquí es, has escuchado lo que hizo Cristo y estás tratando la sangre de Cristo como si fuera la de un cerdo inmundo y la rechazas. ¿Qué crees que va a hacer el Padre entonces? Entrega a su Hijo, se sacrifica en la cruz y tú tratas esa sangre, ese sacrificio, como si fuera el sacrificio de un animal inmundo. ¿Qué crees que va a hacer el Padre? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerdo escuchar un mensaje de Josías hablando de este pasaje. Josías Grauman y decía que cuando pasa eso, es como el Padre diciendo, déjamelo a mí. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si tú te opones a su Hijo Jesucristo y lo rechazas y lo escupes, ¿qué crees que va a hacer el Padre? Los que tenemos hijos sabemos lo que pasa cuando alguien se mete con nuestro hijo. Esta exhortación está hablando de los apóstatas, pero ¿saben para quién fue escrita? Para creyentes. ¿Por qué? Porque creo que con este tipo de advertencias, Dios produce en sus verdaderos hijos mayor diligencia en su perseverancia. Dios es sabio y sabe cómo hace las cosas. El creyente verdadero no puede apostatar, pero estas advertencias de Hebreos son para creyentes. ¿Para qué? Para que estemos perseverando en la fe, andando en la fe. ¿Saben cómo se presenta Hebreos? Con exhortaciones a no volver atrás y exhortaciones a madurar, a no quedarse inmaduros. ¿Cuál es la estrategia para no volver atrás? Entonces crecer hacia la madurez. Que ya no sean ustedes como niños, sino que sean maduros. Que no tengan siempre que recibir leche, sino que puedan comer alimento sólido. Crecer es la estrategia. Y sé que algunos estarán en este momento pensando, ¿seré yo? Si tú te has arrepentido de todo corazón y tienes tu fe puesta en Jesucristo, descansa y persevera hasta el final. Descansa y persevera hasta el final. Imagínense por un momento esta idea imaginativa. Imagínense que alguien llega del futuro, del final del 2026, y nos dice, Colombia gana el mundial. Y se lo dice al equipo, se lo dice a Luchito Díaz. Le dice, ustedes van a ganar el mundial. Es genuino, es verídico. Vengo del futuro y eso sucedió. Y tú fuiste buen jugador, tú fuiste buen arquero y todo eso. Ahora, ¿cómo creen que jugaría el equipo que sabe que va a ganar el torneo y que lo hizo muy bien? ¿Cómo creen que jugaría? ¿Jugaría con mayor libertad? ¿Jugaría con toda su capacidad? ¿Jugaría muy bien? Bueno, ¿saben qué? Esto no ha pasado.
Yo espero que pase. No lo de que venga alguien del futuro, pero sí que ganemos. Pero saben, en la vida cristiana esto sí pasó. El Señor le dice a sus hijos, ¿sabes qué? Si tú eres mi hijo, tú vas a perseverar hasta el final. Te digo el futuro de adelantado. Si tú eres un hijo de Dios, vas a perseverar hasta el final y no vas a abandonar a Cristo. Qué buenas noticias, ¿no? Qué bendición. Ahora, ¿sabes qué? Juega de la mejor manera esta vida cristiana. Persevera. Da lo mejor para el Señor Jesucristo. Desgasta tus años para Cristo. Él ya te dijo que si estás en Cristo, Él te preserva hasta el final. Ahora vive de la mejor manera para Él. ¿Y qué mejor propósito de año nuevo que ese? Vivir para Jesucristo y ni siquiera imaginarme que lo puedo abandonar. Porque es lo mejor que tengo. Porque es la perla de gran valor. Porque no hay nada que se pueda comparar con el Señor Jesucristo. ¿Cómo aún se me podría imaginar abandonarlo? No podría. Si estás asustado ante las pruebas y sientes que es mejor abandonar, no dudes más, el Señor está ahí y te fortalece. ¿Piensas que vivir para Cristo solo trae dificultades? No te desanimes. A su tiempo recibirás lo que has sembrado. ¿Estás demasiado tentado por un pecado? Sabes que no vale la pena, te va a decepcionar y te va a matar al final. No vale la pena. No vale la pena abandonar a Cristo por ningún pecado. Conclusión: el verdadero creyente no puede perder su salvación. Sin embargo, Dios de manera sabia usa la exhortación de la apostasía para ayudarnos a perseverar hasta el final. Dios es quien preserva en su mano a sus hijos y no dejará que ninguno de ellos se escape, pero al mismo tiempo Él cumple ese propósito por medio de exhortaciones para que nos mantengamos vigilantes y perseverando hasta el final. Nosotros necesitamos perseverar, pero al mismo tiempo Dios nos preserva. Un propósito superior para este 2026 para todos ustedes y para mí. ¿Saben qué? Que perseveremos fielmente en la fe en Jesucristo. Y para eso yo los animo a que perseveren en la sana doctrina que han recibido, a que perseveren en la comunión con Dios cada día, orar cada mañana, orar cada día y venir a su palabra. Para mí es como presentarme delante del general y decirle: un día más estoy aquí en el batallón, no me he ido. Perseverar en la fe, en el evangelio que han creído, un evangelio por la sola gracia. Perseverar en la fidelidad a su esposa, cueste lo que cueste. Perseverar en la fidelidad a sus hijos, en la crianza, fielmente este año. Pero ¿saben qué? Sobre todo perseverar en la fidelidad y amor a nuestro Señor Jesucristo, el cual es superior y más deseable que cualquier cosa en este mundo. Algunos escuchan este mensaje y van a pisotear la sangre de Cristo. Pero para aquellos que estamos en Él, con gratitud, hoy vamos a celebrar la Santa Cena, dando gracias porque ese sacrificio no solamente no es un sacrificio cualquiera, sino que es el sacrificio más hermoso que ha salvado nuestras almas. Oremos. Padre, te pido por favor que en tu gracia nos ayudes a perseverar hasta el final. Gracias porque tú en tu sabiduría has dado las escrituras para advertirnos, Señor, y nos ayudas a perseverar fielmente, amando a Jesucristo y sirviéndole de manera diligente. Te pido que sostengas a todos tus hijos hasta el final como tú lo has prometido, y que si hay alguna persona que en este momento está suplicando para que tú le salves, entonces que escuches esa petición, Señor, y que hoy haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente y viene a salvación. Te pido, Señor, que nos bendigas y pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.